Adelante, Pablo, cuando quieras. Vale, pues bueno, lo primero presentarme. Como bien decía Daniel, vengo de la parte de Bonitasoft. Mi nombre es Pablo, es Alonso de linaje, no linaje, son de esos apellidos largos para no variar. Y vengo de la parte de Bonitasoft, ¿vale? Soy consultor técnico, pero a la par ejerzo labores de coordinación dentro del equipo de servicios profesionales. Tengo ya 3 años de experiencia aquí en Bonitasoft y vengo del mundo BPM, vengo de sistemas de calidad, etcétera. Como espero que conozcáis, y si no os invito a que lo hagáis, vamos a hacer 10 segundos de resumen de qué es Bonitasoft, qué tenemos y qué hacemos, ¿vale? Básicamente, solo quiero hacer un énfasis en una frase que es la misión que tiene Bonitasoft como empresa, que es democratizar el BPM. Y más en ponencias como en las que estamos, en las que tenemos un día entero para hablar de BPM, donde tenemos un montón de gente interesada en aprender lo que es o en ampliar sus conocimientos o ver cuáles los movimientos del mercado. Yo siempre personalmente he sentido que en España concretamente no era un mundo muy conocido, el mundo BPM. Es algo que está cambiando. Y en Latinoamérica, que también he trabajado bastante, era algo más común, incluso en las universidades es algo que está muy presente, etcétera. Entonces, como decía, la misión de Bonita ha sido siempre democratizar el uso del BPM, por eso partimos de un producto open source que podéis descargar. Tenemos ya alrededor de 4 millones de descargas del producto y que podéis utilizar, etcétera, ¿vale? Podéis utilizarlo dentro de vuestros propios proyectos, podéis hacer que vuestra empresa sea más eficiente haciendo una mejora de los procesos de negocio. Vale, no voy a ir mucho más allá, no es una presentación comercial ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Es una presentación bastante técnica porque me gustaría presentaros el proyecto, lo voy a llamar así, de integración continua. ¿Vale? Cuando hablamos de integración continua, no es algo relativo al BPM únicamente, pero es algo que va a aportarnos bastantes beneficios a la hora de desarrollar nuestros proyectos y más si nos centramos en el mundo BPM. ¿Vale? Así que le vamos a dar un vistazo, cuál es la funcionalidad o el proyecto en el que estamos trabajando para que podáis hacer integración continua dentro de vuestros proyectos. Vamos a ver qué necesitaremos para implementarlo. Os hablaré de Jenkins, donde ya tenemos un nombre propio. Esto no es nuestro, es algo que posiblemente ya conozcáis y si no, espero que os guste lo que vais a ver. Y por último, bueno, como os decía, lo vais a ver, es decir, no va a ser solo leer una slide o escuchar mi dulce voz mientras os cuento cómo van las cosas, sino que vamos a ver cómo realmente funciona y cómo se puede llevar a cabo. Lo primero y más importante, ¿cuáles son los beneficios de la integración continua? Es importante porque básicamente toda la presentación va alrededor de esto. Lo importante es que queremos limitar el riesgo de nuestras regresiones cuando estamos desarrollando un proyecto. No queremos que los cambios que haga uno de los desarrolladores, un miembro del equipo, afecten a lo que otro miembro está haciendo y no queremos tener que volver atrás, que he cambiado, porque ahora esto no funciona, etcétera. ¿Vale? Esto está muy ligado a toda la parte de testeo de nuestros desarrollos. ¿Vale? Por lo tanto, el hecho de aplicar integración continua dentro de nuestros proyectos BPM nos va a ahorrar tiempo, sobre todo si lo comparamos con un testeo manual, es decir, es el funcionamiento básico, desarrollamos algo y bueno, pues tenemos a alguien, una persona que va a revisarlo, va a ver si todo funciona, todo está bien, etcétera, pasaremos pruebas funcionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? La idea es que automaticemos todo esto en la medida de lo posible. Fijaros que ya estamos hablando de gestión de procesos de negocio, ya estamos hablando de automatizar ciertas acciones y de simplificar la gestión de nuestros procesos y hacerlos más eficientes, pero encima podemos hacer más eficiente el desarrollo de esos procesos. Así que de esa manera podremos garantizar que estos procesos vayan a poder estar en una versión estable que podamos desplegar tan pronto como tengamos toda la información en nuestros repositorios. ¿Vale? Lo vamos a ver un poco en detalle, de momento es un poco abstracto, estamos hablando de muchos conceptos, pero vamos a ver qué es la funcionalidad de integración continua. A ver, la idea, como os decía, es automatizar principalmente lo que es la compilación
de todo lo que estamos desarrollando, nuestros procesos, procesos puede ser algo más genérico en gestión en lo que es BPM, pero bueno, hablando ya específicamente del producto, pues podemos tener extensiones del API, podemos tener conectores, podemos tener una serie de artefactos, lo vamos a llamar así, que vamos a construir dentro de nuestra herramienta, ¿vale? Bueno, pues para automatizarlo todo ello vamos a poderlo compilar, vamos a poder desplegarlo dentro de un entorno de test, vamos a poder ejecutar todos los tests que hayamos definido y por último, por ejemplo, podríamos desplegarlo en un entorno preproducción para otra serie de pruebas o directamente en un entorno productivo, ¿vale? Todo eso dependerá de las especificaciones de cada proyecto. Algo importante, y es igualmente importante que lo haga desde un principio, es comentaros que es una funcionalidad work in progress. Es decir, estamos trabajando en ello. Es algo que, gracias al ser una de las soluciones más utilizadas de open source a nivel del planeta, la ventaja que tenemos es tener una comunidad muy potente que nos da una serie de feedbacks. Igualmente tenemos una serie de feedbacks de nuestros clientes que nos estaban pidiendo esta funcionalidad, ¿vale? Por lo tanto, basado en la experiencia dentro de lo que es nuestro propio desarrollo de la herramienta, hemos buscado la forma en que podamos hacer un entorno de integración continua sobre los desarrollos que realicemos sobre Bonita. Así que estamos trabajando en ello, como os decía, suena un poco político, pero bueno, tenemos una versión que ya salió en nuestra versión 7.0, 7.0, 7.1 y 7.2, está esa versión disponible, que sigue evolucionando y en la versión 7.3 que saldrá este verano veremos que hay nuevas funcionalidades o nuevos añadidos a esta funcionalidad de integración continua y seguirá evolucionando basándonos en nuestros propios feedback internos, aplicándolo en los proyectos de nuestros clientes o bien porque nuestros clientes están utilizando esa funcionalidad y nos aportan cierto feedback igualmente o incluso pues porque podemos generar nuevos artefactos y necesitamos evolucionar nuestra herramienta, ¿vale? Todo esto pensar que es una funcionalidad anexa al producto y que nos va a permitir trabajar con las funcionalidades ya existentes en nuestro útil, en nuestro estudio, por ejemplo, que es nuestra herramienta de diseño, o en nuestra plataforma, ¿vale? El Bonita BPM cuando hablamos de un entorno ya productivo o productivo. Y para ello, para poder utilizar esta funcionalidad, vamos a necesitar disponer de una versión de suscripción, ¿vale? No está disponible para nuestra versión de comunidad a priori, no significa que no se pueda utilizar, pero los desarrollos que tenemos, como estamos en una versión lab, está restringido a nuestros clientes, ¿vale? Para ello utilizaremos ciertas funcionalidades específicas de las versiones de suscripción, como el hecho de trabajar en un entorno colaborativo, donde tenemos repositorios tipo SVN o Gits, donde podemos compartir los repositorios de desarrollo y todo nuestro equipo comparte el mismo repositorio, ¿vale? Tenemos otra serie de utilidades que solo están disponibles en las versiones de suscripción, como un entorno de integración para las extensiones del API REST, que es al final un artefacto Maven integrado dentro de la propia herramienta del estudio, o lo mismo o muy similar con artefactos para la generación de los conectores a sistemas externos a través de también un arquetipo en Maven. Y por último, utilizando una API específica, que es una API un tanto especial, que tenemos en la versión de suscripción que se llama el Workspace API, ¿vale? Vamos a hablar un poquito más de este API. Pero básicamente, por terminar la introducción, es la que nos va a permitir compilar todos nuestros artefactos, ¿vale? Nuestros procesos, nuestras extensiones REST, los conectores, etc. Así que cuando estemos pensando en montar una arquitectura de un entorno de integración continua, vamos a necesitar una mínima infraestructura, ¿vale? Lo mínimo vamos a necesitar un servidor que se va a encargar, que le vamos a llamar el servidor de CI o de integración continua, que nosotros hemos puesto a disposición ya de los clientes una imagen Docker, ¿vale? Sobre la que podemos realizar ya una ejecución directa y ya tendremos ese entorno. De hecho, es lo que os voy a mostrar en la demo.
Vamos a necesitar, obviamente, un servidor de test, un servidor de Bonita. Igualmente también tenemos la imagen Docker, pero puede servir una instalación normal y estándar, que es, de hecho, el ejemplo que yo voy a mostraros. Lo estoy haciendo sobre una instalación incluso de un estudio, es decir, un servidor normal y corriente, como podríamos instalarlo en cualquiera de nuestros proyectos. Vamos a necesitar, obviamente, un repositorio compartido. Para ello necesitaremos, pues en nuestro caso, por ejemplo, un Subversion, pero hay integraciones con Git también. Al final, esto va a depender de Jenkins más que de nosotros mismos. Y por último, vamos a disponer también de una serie de imágenes de Docker y una serie de escenarios de test que van a estar en un servidor de Git, que van a ser accesibles igualmente para que se puedan extender y crear nuestros propios tests de nuestros procesos, ¿vale? Por lo tanto, para nuestro entorno de integración continua, para ese servidor, como os decía, vamos a partir de una imagen Docker ya pregenerada, que está montada sobre un Ubuntu con una JDK, con Jenkins y con los ficheros binarios, es decir, no la instalación normal, sino un .zip donde tenemos todos los binarios del estudio, que es la herramienta de diseño, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa herramienta dispone del Workspace API, que es la utilidad que vamos, o el API que vamos a utilizar para compilar todos nuestros artefactos. Y, como os decía, para el servidor de test, pues o bien podemos partir de una imagen Docker que ya tenemos pregenerada, con una instalación sobre Ubuntu en un Tomcat con la plataforma de Bonita, o podemos hacer una instalación en plano o reutilizar una ya existente. Con esto, lo que hemos llegado a montar, ahora voy a pasar rápido lo que sería la parte teórica y vamos a verlo sobre vida real, sobre mi propia máquina. Lo que vamos a hacer es, una vez que ya tengamos nuestro entorno, nuestro servidor de integración continua montado, a partir de esa imagen Docker, lo que vamos a tener es una instalación de Jenkins. ¿Vale? No sé si conocéis Jenkins, pero pues, es una plataforma de integración continua, valga la redundancia, donde vamos a poder definir una serie de trabajos, entre otras cosas, ¿vale? Esos jobs, nosotros hemos definido 3 actualmente, en lo que os voy a mostrar y en lo que está disponible para trabajar, pero igualmente se pueden extender, ¿vale? Hemos montado un primer trabajo que lo que va a hacer es utilizar ese Workspace API y nos va a compilar todo el repositorio para tomarnos los procesos, las extensiones RER, los conectores, etcétera, y prepararlo para un posterior despliegue, ¿vale? Por lo tanto, lo que va a hacer es acceder a ese repositorio compartido, en nuestro caso Subversion, SVN. Vamos a hacer un checkout de todo el repositorio, vamos a compilar utilizando el Workspace API y vamos a guardar los artefactos ya compilados dentro de una carpeta específica. El siguiente trabajo lo que hará es, utilizando un descriptor que ya tenemos preparado, que simplemente es un fichero que tenemos que añadir dentro de nuestro repositorio, lo que vamos a hacer es tomar los artefactos que se han generado en el trabajo anterior, en el job anterior, y lo que vamos a hacer es utilizar ese plugin Maven que os comentaba para desplegarlo dentro de Bonita. Aquí hay un detalle importante. Os decía que teníamos una primera fase en la que compilábamos y una segunda fase en la que desplegábamos. Y os he hablado que cuando compilábamos hablábamos de extensiones de la API REST, hablábamos de conectores y hablábamos de procesos. Pero una plataforma BPM está compuesta de más artefactos. Tenemos una organización con nuestros usuarios, tenemos unos perfiles de la plataforma asociados a los usuarios, con accesos, etcétera. Tenemos lo que es el Business Data Model, que es la utilidad que tenemos para la gestión de los datos de negocio. Hay aplicaciones, Living Applications que llamamos, que ahora os enseñaré un poquito. Y tenemos páginas para esas aplicaciones, etcétera. Es decir, tenemos una serie de componentes más allá de los que podemos generar o compilar desde el estudio, ¿vale? Esos componentes pueden ser generados a través de las herramientas que entregamos o pueden ser generados de manera externa, ¿vale? Utilizando, por ejemplo, para nuestras páginas podemos desarrollar vuestras páginas pueden ser desarrolladas en Angular o en jQuery y podemos desplegarlas directamente, ¿vale? Tendremos que cumplir una serie de requisitos, pero eso es todo. Entonces,
El compilado está más limitado por el momento, pero la parte del despliegue va a tomar todos los componentes que agreguemos dentro de esa carpeta en una estructura específica y nos lo va a desplegar. Todo esto que estábamos hablando. Aplicaciones, el BDM, las páginas, etcétera, la organización, etcétera. ¿Vale? Y por último, como tercer trabajo, lo que vamos a tener es un job que se va a encargar de ejecutar una serie de unit test. ¿Vale? Al final es un proyecto Maven que ya tenemos preconstruido, sobre el que vosotros podéis hacer uso de una serie de clases de utilidad que hemos generado para ejecutar nuestros procesos y evaluar y hacer aserciones para comprobar que el estado del proceso es el que corresponde, para comprobar que los datos de negocio almacenados son los correctos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un punto importante que cuando veamos un poquito el código, que haré una lectura en diagonal, y es que como buena plataforma de BPM, los procesos o la ejecución de esos procesos, aunque tiene una correlación, obviamente, que es la que definimos en nuestra ejecución de procesos, la plataforma, el motor, es asíncrono. ¿Vale? De esa manera aseguramos un óptimo rendimiento y eso tiene un efecto colateral, que es que cuando yo digo ejecutar una tarea, yo no tengo en respuesta a la siguiente tarea, sino que hay un trabajo por detrás que se encarga de hacer las comprobaciones, las ejecuciones y mostrar la siguiente tarea de una manera asíncrona con la ejecución de la API que yo he realizado. ¿Vale? Para ello hay varias opciones, o bien para comprobar si ya tengo una siguiente tarea disponible, puedo hacer lo que se llama un pooling, es decir, pedirle al API cada X segundos o milisegundos si ya tengo una tarea disponible, o puedo utilizar ciertos componentes internos del motor para que me informe, me lance una alerta cuando esa tarea se ha ejecutado. ¿Vale? Nosotros hemos optado por esa vía porque obviamente va a implicar un menos consumo a la hora del motor, es decir, vamos a incrementar el rendimiento, la performance, y os lo ponemos a la disposición para que podáis utilizarlo dentro de vuestros propios tests. ¿Vale? Y esto es un poquito los tres trabajos que tenemos en Jenkins. Los voy a repasar sobre Jenkins ahora mismo, pero antes de nada lo que quiero hacer es un recorrido rápido por todos los componentes que tenemos. ¿Vale? Así que, como os decía, bueno, yo estoy trabajando sobre mi máquina local, tengo un pequeño portátil, un laptop, preparado con una instalación, que lo tengo en esta IP. Sobre esa IP lo que tenemos realmente es un Docker instalado, no sé si estáis familiarizados con él, pero Docker, bueno, pues entre otras cosas lo que me va a permitir es, voy a intentar hacer una simplificación, seguro que si hay algún experto en Docker me vendrá por detrás y me dará un coscorrón, pero lo que me va a permitir es tener una serie de imágenes ligeras, es una forma, digamos, un mini VirtualBox, pero que me permite una flexibilidad, ¿vale? Es decir, yo puedo construir mis imágenes o mis servidores, vamos a llamarlo de alguna manera así, compuesto de otra serie de imágenes previas, ¿vale? Ir anexando, crear componentes complejos. Como os decía, en nuestro caso es bastante sencillo, ya está todo montado, tenemos una imagen que he descargado del portal de cliente y sobre ello lo único que he hecho ha sido ejecutarla, ¿vale? Entonces, al ejecutarla tengo una imagen aquí en ejecución que yo podría incluso conectarme, ¿vale? Podría hacer algo así como puedo conectarme a la consola y veo que estoy en una máquina Jenkins, ¿vale? Voy a ver si puedo hacer una IP, veo que tengo, bueno, mi IP propia, etcétera, etcétera, pero que al final está nateada, está en un puerto a esta IP de aquí, ¿vale? Lo que tengo en esa máquina son dos cosas. Tengo una instalación de Jenkins y tengo una instalación de Bonita. ¿Vale? Al final, esa otra máquina que tengo ahí dispuesta es lo que he llamado mi entorno de integración continua y tengo mi propia instalación de Bonita, donde en este caso estoy trabajando con un estudio. Tengo mi propio Jenkins que me va a permitir agregar esos trabajos que hemos hablado. Ya os decía, ya viene todo preconfigurado. Y por último voy a tener también mi repositorio de versiones, ¿vale? Mi SVN en este caso.
Y en mi máquina local simplemente lo que tengo es mi estudio, desde donde voy a desarrollar mis procesos, que está conectado con un repositorio externo, ¿vale? Donde puedo, pues bueno, conectarme con ese repositorio, puedo hacer commits, puedo ver el histórico de los cambios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, he estado haciendo algunos cambios hoy mismo sobre un diagrama, sobre un proceso, que era hoy mismo, el 14 de junio, y tengo, pues bueno, cambios hechos en abril, en mayo, a principios de junio, ¿vale? Etcétera. Bueno, básicamente lo que hago es conectarme con un servidor donde lo que voy a hacer es ir agregando toda esa información, ¿vale? Por ejemplo, pues yo podría ver estos procesos. Ahora mismo lo tengo utilizado en la otra máquina, por lo tanto, veis que tengo una gestión de logs, etcétera. Es decir, tengo un repositorio que me va a permitir trabajar de una manera colaborativa. La otra máquina tiene abierto este fichero, por lo tanto, yo lo abro solo en modo lectura. Y esto es básicamente la configuración de un entorno de un desarrollador, ¿vale? Voy a ver, por ejemplo, este proceso. Y bueno, pues tengo un proceso de peticiones de órdenes donde voy a estar gestionando pues una serie de peticiones donde aprobaré, enviaré una serie de emails, etcétera, ¿vale? Bueno, pues este proceso, este estudio está vinculado con este repositorio de SVN, ¿vale? De hecho, es este repositorio de aquí que corresponde con la estructura que puedo tener yo dentro de mi proyecto, ¿vale? Es decir, voy a echar un vistazo rápido a mi instalación. Estamos en una versión 7.2.1 y lo que tengo es un repositorio que se llama Order Management Repository y donde tengo todo eso vinculado con el SVN, ¿vale? Bueno, pues ya tengo toda esa información ahí. Decimos que tenemos también un servidor montado, un servidor de Bonita, una plataforma dentro de ese servidor externo, y tengo mi propio Jenkins, ¿vale? Dentro de mi Jenkins, cuando partimos de esa imagen que ya está preparada, simplemente vamos a tener que configurar un par de apartados, ¿no? Por ejemplo, para configurar nuestro sistema, lo que vamos a tener que definir es dónde está nuestro entorno de desarrollo, dónde vamos a lanzar las pruebas, dónde está mi SVN y en qué estructura, que esto ya viene preconfigurado, voy a tener mis scripts del Workspace API, ¿vale? Que os comentaba antes, ¿vale? Esto es lo que vamos a utilizar para compilar los artefactos. Por lo tanto, voy a tener un primer trabajo que es construir mi repositorio, que lo que va a hacer es, si hacemos un vistazo rápido a lo que sería Jenkins, lo que va a hacer es acceder al repositorio, descargar, recordar que podéis agregar vuestras credenciales, etcétera. En mi caso está simple, no necesito login ni password, ¿vale? Y sobre eso lo que vamos a hacer es cada minuto vamos a ejecutar un check a ver si hay algún cambio dentro de ese repositorio. Por lo tanto, tenemos aquí nuestro cron. Vamos a ejecutar un script, que es este de aquí, que nos va a ejecutar ese Workspace API para compilarnos y ejecutarnos todo, y al final nos va a generar un artefacto Maven, que es el que vamos a guardar, ¿vale? Una vez que acabe, lo que va a hacer es guardarlo todo en ese directorio target que os comentaba. Hay dos tipos de output, los ficheros var y los ficheros zip, y en cuanto acabe va a ejecutar el siguiente trabajo, que es el deploy to test, ¿vale? Así que mi deploy to test lo que va a hacer es conectarse de nuevo al SVN para recuperar esos ficheros. Cada cada job es independiente el uno del otro, y aún así lo que va a hacer es tomar esa información y va a copiar de la tarjeta del directorio targets y lo va a definir, lo va a guardar dentro de un repositorio concreto, de una carpeta que es deploy dev, ¿vale? De hecho, si echo un vistazo rápido al repositorio, veré que aquí tengo toda esa estructura, ¿vale? Tengo mis procesos, tengo mis aplicaciones con las páginas tip, con mi estructura de aplicación, con todos los componentes, ya no solo los compilados, sino los que yo he agregado de manera manual, ¿vale? La organización, los perfiles, y tengo un fichero de configuración que es estándar, que me explica esa estructura, ¿vale? Y una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es copiar esas dos carpetas, es decir, todos los ficheros var a esa estructura de procesos y todos los ficheros zip a la estructura de aplicaciones. Voy a generar también el BDM, como os decía, que es el Business Data Model,
lo que voy a hacer es moverlo a una carpeta deploy-dev BDM y de esa manera lo puedo desplegar. Y por último voy a ejecutar un módulo de Maven que os entregamos que tiene que estar agregado dentro de ese directorio, ¿vale? De hecho, si echamos un vistazo rápido, veremos que aquí tenemos un POM XML donde nos define ese módulo, ¿vale? Y veremos también que tenemos dentro de ese directorio de deploy tenemos otro POM XML con el Go, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar la URL que hemos entregado en Jenkins para que nos conectemos con ese servidor y desplegar todos esos artefactos de manera automática, obviamente. Y por último, cuando acabe, ejecutaremos el siguiente trabajo, que es comprobar los procesos, ¿vale? Hacer un test de procesos. Básicamente, lo que va a hacer es recuperar el código fuente de otro proyecto que está aquí también, ¿vale? Lo tenemos dentro del mismo repositorio, que es Order Integration Test, ¿vale? Estos son mis tests de JUnit que voy a ejecutar para comprobar si no he roto nada dentro del diseño de mis procesos, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, veremos que tenemos dentro del ejemplo en el que estoy, tenemos un test donde vamos a ir lanzando, vamos a conectarnos al API, vamos a ejecutar, vamos a agregar información de negocio, vamos a testar, por ejemplo, el camino feliz, el Happy Path, vamos a ir viendo que todo se cumple, ¿vale? Vamos a ir haciendo una serie de aserciones y comprobar que todo va como esperamos, ¿vale? Vamos a comprobar la cancelación, vamos a comprobar, bueno, todo esto ya son métodos internos, ¿vale? Podríamos extenderlo hasta el punto en el que queramos, ¿de acuerdo? Y todo esto se apoya en, como os decía, en toda estos son los bin, perdonad, en una serie de utilidades que tenéis aquí que nos va a permitir hacer esas aserciones específicas sobre BPM, que me va a decir cuándo una tarea ya está disponible, que no tenga que estar haciendo pooling desde el test y que pueda ir haciendo toda esa comprobación, ¿vale? Una serie de utilidades para el manejo de las APIs, etcétera, que os entregamos en el momento que participáis dentro de las pruebas del entorno de CI. Bueno, pues esto es un poco toda la configuración. Como os decía, lo que vamos a tener es una imagen Docker que he montado. Simplemente tengo que configurar esos dos parámetros de dónde está mi SVN y dónde está mi servidor de test. Y sobre eso ya puedo empezar a trabajar, ¿vale? En el SVN tendré que encargarme de volcar toda la información que yo quiera hacer y tal y como está configurado en este ejemplo de aquí, os decía que se va a ejecutar cada minuto, ¿vale? Por lo tanto, si yo aplico, digamos, un cambio tonto, algo así como mover algo, esto implica que ya puedo comitear mi cambio. Vamos a comitear. Voy a quitar toda la información, salvo el proceso. Voy a publicar mi proceso que se ha modificado. Ya lo tengo comiteado, por lo tanto veremos que Jenkins de aquí a unos segundos va a iniciarse. Aprovecho a contaros que en Jenkins, a partir de la instalación por defecto, no tenéis habilitado el refresco automático, tenéis una sección aquí para habilitarlo y por lo tanto que vaya haciendo ese flashing para ver si ha cambiado algo. Y algo un poco curioso, que es estos dos iconos de aquí, por si no estáis familiarizados, ¿vale? Mira, veis que se ha disparado automáticamente. Vamos a dejarlo que se vaya ejecutando. Voy a abrir algo en paralelo. Voy a abrir la consola para que veáis que, bueno, está ejecutando una serie de acciones, ¿vale? Vuelvo rápidamente a contaros esa parte de los iconos. Y es, lo primero, nos esperamos siempre un verde para decir que algo está bien, ¿vale? La última ejecución que hemos hecho todo esto está bien, está en azul, no es verde, ¿vale? Eso es curioso. Y luego, normalmente lo asociamos, vemos un sol con nubes o podemos llegar a ver una tormenta. Esto es la media, ¿vale? Esto nos informa que de los últimos test que he ejecutado, de los 3 últimos, todos han sido satisfactorios. Aquí, de las 5 últimas, una ha fallado. Y aquí, de las 2 últimas, no ha fallado ninguna. Por lo tanto, por eso veo aquí unas nubes, aquí veo el sol, y si tengo más fallos, o por ejemplo el último ha fallado, me va a aparecer una tormenta, ¿vale? Vamos a seguir echando un vistazo a la consola.
Como os decía, aquí estamos ejecutando ese script que veíamos antes, una vez que he recuperado toda la información de mi repositorio. Veis que aquí lo que he hecho ha sido recuperar la información de mi repositorio que tenemos en la máquina. Como el servidor y el SVN están en el mismo servidor, pues está accediendo en local, ¿vale? Está recuperando eso. De hecho, podemos ver que lo ha añadido a la revisión 63. No sé si desde aquí vamos a poder ver la revisión. Vamos a hacer... Vemos aquí la revisión 62 y ya vemos que estamos en la revisión 63, ¿vale? Es decir, ahí se está ejecutando. Lo que está haciendo es levantar el estudio. Esto es algo sobre lo que estamos trabajando, ¿vale? Ese Workspace API ahora mismo utiliza el estudio, que es esta herramienta de aquí, para ejecutar esos scripts para hacer las compilaciones, ¿vale? Queremos hacerlo que sea un componente completamente externo al estudio, porque ahora mismo, bueno, implica que de tanto en tanto puede ocurrir que la interfaz requiera interacción del usuario y por lo tanto el script nos puede fallar, ¿vale? Hay que aplicar un cambio en la configuración sobre ficheros y entonces podríamos continuar, ¿vale? El caso es, estamos levantando todo esto, vamos a dejar que vaya trabajando y vamos viendo aquí cómo esto está en ejecución, ¿vale? Veis que de media viene a ser 1 minuto 40. Esta ejecución, pues no sé si puedo ver el tiempo, pues llevará 1 minuto, una cosita por el estilo, ¿vale? Bueno, después de esto, como os decía, lo que va a hacer es ejecutar directamente el deploy to test, ¿vale? Vemos que en nuestro portal ahora mismo ya tenía cierta información desplegada. Veré que tengo una serie de procesos aquí desplegados que se han publicado hoy a las 9 de la mañana. ¿Vale? Veo que tengo también una serie de casos. Tengo algunos en estado fallido porque estaba haciendo modificaciones para que fallara. Tengo otro que ya está en ejecución donde todo esto se ha ejecutado por el sistema, ¿vale? De hecho, aquí podéis ver, por ejemplo, pues bueno, hemos ido ejecutando este camino, hemos llegado acá, al final hemos tirado hasta preparar una orden y hemos ejecutado todo eso, ¿vale? Todo esto lo ha ejecutado los test unitarios que hemos preparado, ¿vale? Fijaros que el identificador del caso es el 4022, ¿vale? Vamos a ver cómo una vez que despleguemos, que nuestro proceso termine, veremos que lo que va a hacer es eliminar toda la información de ese entorno de test, va a eliminar los casos viejos, el proceso, etcétera, y va a desplegar la nueva versión, ¿vale? Como esto puede tardar un poquitín, no sé si tenéis ya alguna pregunta por ahí, más que nada porque no nos queda mucho tiempo. Si no me equivoco, Daniel, tenemos no llega a 10 minutos. Vamos a ver qué horas tenemos ahora mismo, 12:38. Sí, tenemos más o menos unos 10 minutos. Pues Vale. si que tenéis alguna cuestión que hacerle a Pablo, aprovechar. No tenéis más que preguntar en el chat. Uh-huh. O también podéis escribir, podéis levantar la mano y yo os abro el micrófono. No tenemos Vale. ahora mismo ninguna pregunta, Pablo. Vale, voy a ir simplemente acabando. La verdad es que ha sido un poco rápido todo. Explicar esto en 40 minutos es siempre complicado. Como os decía, ya por ir concluyendo un poco las slides y luego volvemos a Jenkins, esto está disponible para los clientes de Bonitasoft. Y como os decía, está un work in progress, ¿vale? Estamos en una versión labs, lo que implica que, bueno, pues tampoco está, toda la documentación no está pública, todos los componentes para poder ejecutarlo, esa imagen Docker para poderlo montar, todo el proyecto para realizar los tests no es algo que esté disponible sin más, sino que hace falta ponerse en contacto con el equipo de Customer Success para que os puedan dar acceso, ¿vale? La idea es que quien realmente vaya a trabajar y quiere utilizar esta versión Labs tenga un compromiso bidireccional, es decir, nosotros seguimos trabajando en ello, pero queremos escuchar vuestro feedback, queremos ver y queremos ayudaros a que la instalación sea satisfactoria, ver cómo todo funciona y si tenéis alguna idea cómo se puede mejorar o hacia dónde tenemos que ir, que nos la podéis aportar,
¿vale? Y simplemente aquí en esta última slide, que entiendo, Daniel, que al final se le enviará, aparte del vídeo, yo entiendo que las slides incluso pueden estar disponibles. Tenéis una Correcto. serie de referencias tanto a la documentación como a nuestra website corporativa, ¿vale? Donde podéis tener toda la información del producto, donde podéis descargaros la versión comunidad, etcétera. Y tenéis la página web de la comunidad, que es community.bonitasoft.com, donde bueno, pues podéis ver y podéis intercambiar información, podéis hacer preguntas, hay una serie de proyectos que nosotros mismos como consultores compartimos ahí porque son utilidades que hemos ido desarrollando bien para nosotros o bien para algún cliente y nos ha dado el permiso para poderlo compartir. Intentamos fomentar el uso de la comunidad y de los intercambios entre ellos, ¿vale? Entre los miembros de la comunidad. Y por último, ahí tenéis también tanto el Twitter de Bonitasoft como el mío propio, ¿vale? Y bueno, mi LinkedIn está dentro de la página web de TecnoWebinars y desde ahí podéis acceder, podéis conectar conmigo, etcétera. Voy a volver a Jenkins. Mirad, fijaros que tenemos un error, nos ha hecho el primer despliegue, ha tardado un poquito más de lo normal, pero vemos que tenemos un fallo. ¿Vale? Vamos a ver qué nos ha ocurrido. Vemos que, bueno, concretamente, pues ya os digo, esto, como todo está montado sobre un portátil, me he quedado sin memoria. Así que, bueno, simplemente voy a relanzarlo, a ver si ya me ha limpiado la máquina y sobre eso puedo trabajar, ¿vale? Sobre mi Jenkins, ya os he dicho que esto se ejecuta automáticamente, pero también puedo forzar su ejecución. Vamos a darle y vamos a ver cómo podemos ir viendo ese primer paso. Me extraña que haya tardado 5 minutos, no suele ser lo normal, pero bueno, vamos a ver si esta vez va un poquito más rápido y nos libera espacio. Y por mi parte, simplemente al final quería mostraros que una vez que hemos hecho la compilación, nos va a hacer el despliegue y después nos va a ejecutar los tests y podemos ver todo el resultado, ¿vale? De mientras, os puedo ir enseñando por ir acabando, si no hay ninguna otra pregunta. Os puedo enseñar, pues por ejemplo, las pruebas que he lanzado esta mañana, que es lo típico que todo funciona y todo va bien, pero cuando vienes al directo, pues ocurren estas cosas, ¿vale? Bueno, pues lo que ha hecho ha sido levantar el estudio y ha empezado a construir las extensiones de la API REST, ha trabajado también, ha ejecutado los tests de esa propia extensión REST, nos habrá hecho lo mismo con los procesos un poquito más adelante, ¿vale? Por ejemplo, aquí veremos, a ver dónde lo podemos ver. Si aquí tenemos, por ejemplo, nos ha generado nuestro proceso. Aquí tendremos el register product bar, ¿vale? Fijaros que incluso nos lo ha agregado dentro del repositorio de Maven para después utilizarlo. Y por último, lo que ha hecho ha sido lanzarnos el proceso de build. Después de ejecutar el build, nos ha lanzado el proceso de deploy, ¿vale? Así que volvemos, de paso vemos cómo va eso, ahí sigue, vamos a ver el último éxito, que es este de aquí. Así que vemos aquí el output de la consola y nos hemos conectado a ese servidor con toda esa versión, etcétera, y lo que ha empezado a ser hacer un despliegue, ¿vale? Nos ha desplegado, nos ha agregado los parámetros, nos ha desplegado otro proceso, otro, etcétera, ¿vale? Y nos ha ido desplegando el BDM, nos ha ido desplegando las extensiones de la API REST, etcétera. Y por último nos va al build de test de procesos, ¿vale? Y en este último lo que nos ha hecho ha sido ejecutar el código que os enseñaba antes aquí, ¿vale? Estos test de integración, y nos ha ejecutado esta clase de aquí y nos ha lanzado tanto el test de test order happy path como el test order cancellation, ¿vale? Pues aquí podemos ver que nos ha lanzado los test de integración, no tenemos ningún error, nos ha lanzado esos dos tests, todo perfecto, no ha habido nada extraño, ¿vale? Y no tengo por aquí,
no tengo ahora acceso a la máquina local para abrir el resultado de los test, porque esto no suele generar. De hecho, si conocéis ya Jenkins, cuando configuramos el proceso, el job, el trabajo, podemos decir dónde nos va a guardar el resultado de los test. Miento, no es en este caso, sino en el de aquí cuando estamos compilando todo. ¿Vale? Aquí tenemos, a ver dónde era, por aquí abajo me suena a mí. Aquí nos ha generado el Surface Reports, ¿vale? Cuando hemos ido compilando la REST API Extension, ¿vale? En el otro también podemos generar los outputs de los tests, pero no lo tengo configurado. Y con esto ya acabo y te devuelvo la palabra, Daniel, viendo que no hay más preguntas. Simplemente, como os decía, pues dentro de nuestro portal de cliente, que este es el caso, dentro de nuestra base de conocimiento tenemos la información y todos los componentes para descargar de la integración continua, ¿vale? Y aparte tenemos una serie de contactos, pero necesitamos primero pasar por el equipo de Customer Success, ¿vale? Con toda la documentación, paso a paso, cómo ha de ejecutarse todo, con la imagen de Docker y cómo podemos hacer ese despliegue. Y con esto no tengo mucho más que decir, Daniel, todo tuyo. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Pues ya sabéis, si os animáis, levantáis la mano y yo os abro el micrófono para que podáis preguntar a Pablo, o también podéis hacerlo desde el chat. A ver, me preguntan por aquí, Pablo, si puedes informar un poco de la formación o cursos de formación que dais sobre este tipo de desarrollos desde Bonitasoft. No sé si tienes una página Vale, web. sí, a ver, hay dos cosas a comentar. Como os decía, el tema de integración continua de momento no es parte del producto oficial, es algo sobre lo que estamos trabajando en una versión Labs. Por lo tanto, no tenemos una sección dentro de nuestras formaciones estándar en la que hablemos de tema de integración continua, ¿vale? De hecho, hay un equipo que es el equipo de adopción, que yo hoy mismo estoy trabajando ayudándoles a ellos en la parte de este tipo de eventos de habla en español, que es el que se encarga de haceros un seguimiento, ayudaros a que esto esté configurado y funcionando perfectamente, ¿vale? Pero es verdad que hay otra serie de formaciones dentro de la que, aquí dentro del apartado de la web corporativa, en bonitasoft.com, aquí veis todas las aplicaciones que hay sobre cómo se desarrollan los procesos, cómo se pueden hacer integraciones avanzadas con sistemas externos, extensiones de la API REST, etcétera, toda la parte de administración e instalación de plataformas, y esto que es una formación específica para gente que viene ya de versiones anteriores y quiere conocer qué es lo nuevo en la versión 7 y simplemente hacer ese diferencial de la formación, no hacer la formación completa. ¿Vale? Muy bien. Me comentan aquí en qué tipo de proyectos se está utilizando este tipo de desarrollos actualmente. No sé, lo que conozcas tú, entiendo, en los mercados en los que te estás moviendo, ¿dónde se está empezando a utilizar este tipo de... A ver, el mundo de integración continua normalmente está asociado a proyectos grandes, core, y encima con un equipo de trabajo amplio. La primer cliente sobre el que empezamos a trabajar con esto y que de hecho fue nuestro partner, por decirlo de alguna manera, para empezar a trabajar sobre esta funcionalidad es de sector banca. ¿Vale? Principalmente la gente que está trabajando con el entorno de integración continua ha sido banca o administración pública, ¿vale? Porque tienen una serie de procesos críticos que tienen una serie de fases de aprobación que necesitan automatizar en la medida de lo posible, porque si no se puede retrasar mucho toda la parte de testeo manual. Yo en España concretamente estoy en un arranco en un proyecto en el que estamos discutiendo ahora mismo de implantar esta funcionalidad en un entorno Labs, sobre todo para la parte de pruebas de carga, ¿vale? Es un proyecto para la sanidad en una comunidad autónoma en España.
Ajá. En Francia está bastante. Nosotros es una Bonita Soft, es una empresa francesa, aunque por el nombre pueda dar lugar a dudas. Y estamos muy extendidos aquí a nivel de administración pública, es muy utilizado. Ahora, como Bonita, como proyectos y por sectores en los que trabajamos principalmente, ya os digo, banca, administración pública, universidades, centros de formación, en temas de aseguradoras, ¿vale? Es casi equivalente al nivel de banca. Y en temas, en empresas de seguridad informática, tenemos un par de ellas, es un mercado para nosotros un tanto emergente, pero en el que estamos entrando. Más que en empresas de seguridad informática, en departamentos de seguridad informática dentro de grandes empresas. Muy bien, Pablo. Pues no tenemos más cuestiones, así que nada, oye, agradecerte la presentación muy interesante y también el atrevimiento de meterte ahí en directo a tocar código. Es lo que toca. No, yo creo que, bueno, siempre está el gafe del directo, y aquí nos ha pasado, lo hemos visto en vivo y en directo, pero bueno, de hecho, para eso precisamente está este tipo de herramientas, para que podamos automatizar y que podamos identificar los errores de una manera rápida, ¿vale? Y corregirlos. Pues muchísimas Venga, gracias a vosotros también, Daniel, y un saludo y espero que vaya bien el resto del día y de las ponencias. perfecto. Muchas gracias a ti, Pablo. Un saludo. Un saludo.